Espero que no suene la alarma. Es cierto que los temas fiscales generan que suba la temperatura, por lo menos de los contribuyentes, pero esperamos que esto transcurra sin novedad. Pues teóricamente no iba a haber gran cosa de reformas fiscales. Sigue estando en el tintero, en el panorama siempre una reforma fiscal o hacendaria integral, nada más que como cada quien la entiende de distinta manera, es dificilísimo ponerse de acuerdo. Hay algunos ajustes y entran en vigor algunas cosas. Entiendo que en otra de las salas ya expusieron funcionarios del SAT sobre las auditorías electrónicas. En los medios anunciaron que para el 2016, para estar a tono con el año, estiman llevar a cabo 16,000 revisiones. Son pocas en comparación con el número total, pero ya es una buena medida para saber hacia dónde va, con algún grado de complejidad para los que no están o estamos tan familiarizados con las cuestiones electrónicas. Es novedoso, habrá que ver seguramente impugnaciones, etcétera, pero es algo que estaremos ya viendo en forma para este año, ¿no? Adelante, por favor. En Ley de Ingresos de la Federación, las tasas de recargos permanecen igual, básicamente estímulos fiscales y exenciones son más o menos las mismas. Se amplió, hay un acreditamiento del IEPS en la enajenación del diésel, en la adquisición, se hará también aplicable al sector minero y al sector turístico por las adquisiciones que realicen de dicho combustible con las reglas que se prevén en la propia Ley de Ingresos. Adelante, por favor. Interesante para los contribuyentes del RIF, que es el sector mayoritario. El SAT comenta que hay, en volumen es sin duda el grupo más grande. Es, creo yo, una experiencia interesante. Siempre se han buscado mecanismos para incorporar a la formalidad plena a los contribuyentes de menor capacidad administrativa. Si hay algunas personas aquí con experiencia, se acordarán de los contribuyentes menores, etcétera, que había hace mucho tiempo. En todos los países se da un régimen especial para los contribuyentes de menor capacidad administrativa. Cumplir con todos los requisitos, sin duda que es bastante complejo. Este es un experimento interesante. Vamos a ver si funciona en su totalidad, porque hay contribuyentes que de plano difícilmente pueden cumplir con un régimen que implica expedir comprobantes electrónicos, etcétera, ¿no? En varios países lo que se hace es para un grupo muy pequeñito, prácticamente un poco lo que se hacía con los contribuyentes menores, a partir de otro tipo de información, el número de empleados, el tamaño del local, etcétera, determinar una cuota para el pago que no va directamente ligada a las ventas por la dificultad de tener unos controles. En México se ha experimentado, si se acuerdan, cuando desaparecen los contribuyentes menores se inicia el régimen de pequeños contribuyentes. El problema que hay es que siempre se cuelan algunos que no son pequeños, sino que aprovechan para meterse ahí. También en porque con una disminución del 100% en el primer año, obviamente muchos contribuyentes de mayor capacidad la aprovecharon. Pero vámonos a los que sí desean cumplir, a los que sí quieren tributar o que no les queda otra, pero que ese es el tamaño. Bueno, se hicieron aquí algunos ajustes. Yo creo que este régimen, su verdadero alcance y fortaleza se verá cuando ya disminuya sustancialmente la parte de disminución. Esto es al 100% de disminución del impuesto, una virtual condonación. Obviamente no hay mayor dificultad, pero conforme esto se vaya perdiendo, va a tener seguramente alguna complejidad. Pero en fin, es un régimen interesante, alrededor de 4 millones de contribuyentes. Entonces, para las operaciones con público en general, cuando no se desglosa el IVA, no se expide un comprobante con todos los requisitos, se puede pagar el IVA y el IEPS mediante tabla. Uno supone entonces que va a haber para el mismo contribuyente, pero es algo que tendrá que definir la autoridad, dos formas de pagar el mismo impuesto. El IVA y el IEPS de las operaciones que no facturo, con público en general, y uno supone, aquí no hay acreditamiento, aplico la tabla, 2 tablas de hecho, y
el IEPS y el IVA de aquellas operaciones, por lo menos el IVA, que sí facturo, ¿no? El mayoritario, en donde sí desgloso el IVA, etcétera. Eso es algo que tendrá que precisarse, ¿no? Hoy se menciona que para las operaciones con público en general, y se dice cuáles son, ya venían en el código, se pueden pagar mediante tabla, como un beneficio para los verdaderamente pequeños, aquellos cuyos ingresos no hayan excedido de 300,000 pesos en el ejercicio anterior, pero que continúen así, estaría en teoría, aunque es ley de ingresos para el 2016, tendrán un porcentaje de reducción aplicable del 100%, o sea, no pagarían por las operaciones de nuevo con público en general, porque el problema casi siempre viene, claro, que si alguien expide una factura por la que no paga impuestos, pero el que la deduce, obviamente se aprovecha de ese beneficio, es ahí en donde empiezan las distorsiones del régimen, ¿no? En la que sigue vemos la tabla, bueno, básicamente, pero no es muy grande, pero en minería, de acuerdo al sector económico, se aplica un porcentaje. En minería 8%, manufacturas o construcción 6%, comercio, que es la mayoría, ¿no? Las misceláneas, etcétera, el 2% sobre mis ventas que no facturo, expido un comprobante global y aplico esto. Y después aplico la tabla de disminución de acuerdo al número de años que tengo en el régimen. Ya ven que empezó en el 100%, va disminuyendo 90, 80, pero creo que esta es una facilidad importante para hacer el cálculo. Si los contribuyentes no expiden ninguna comprobante con todos los requisitos, aquí están, ¿no? Con esto, comercio 2%, obviamente está la tasa cero, el equivalente en prestación de servicios, fondas, restaurantes, etcétera, el 8%, ¿no? Esta sería la tabla y posteriormente tienen derecho a la disminución de acuerdo a la antigüedad que tengan. Esto creo yo de nuevo que es útil especialmente para los contribuyentes con menor capacidad administrativa. El límite es fuerte, 2 millones de pesos, obviamente no para eso, pero los de 2 millones traen ya mucha mayor capacidad en este sentido y pueden cumplir. Pero los contribuyentes con menos ingresos, creo yo que esto responde y es una buena medida a una necesidad que existía, ¿no? Adelante, por favor. Aquí se señala, han habido muchas manipulaciones también con diversos congresos, diversos tipos de contribuyentes, operaciones con otros contribuyentes. Entonces se señala que cuando yo tengo pagos con estos contribuyentes del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, solo se pueden deducir cuando hayan sido efectivamente erogados, pagados en el ejercicio de que se trate. No hay la posibilidad de hacer la deducción sin que se haya pagado, ¿no? Adelante, por favor. En previsión social se hicieron algunos cambios, es yo creo, de las áreas en donde cada año hay modificaciones. El fisco cree, y con buenas razones, que estos conceptos son de los más utilizados por las empresas para pagar prestaciones o conceptos que se quieren aparecer como prestaciones. Muchas son legítimas, vienen en la ley federal del trabajo, en los contratos colectivos, y establecer topes porque en muchas ocasiones están exentas, ¿no? Ahora, el año en curso, en el 2015, hay un requisito de generalidad para los trabajadores no sindicalizados y este tipo de prestaciones debían ser en promedio aritmético en un monto igual o menor al de los trabajadores sindicalizados. Se elimina este requisito, ya no se tendrá que cumplir con esta obligación. Adelante, por favor. En el monto de las inversiones en automóviles es algo que la industria automotriz, los distribuidores siempre piden que se amplíe. Eran hasta este año 130,000 pesos, se sube a 175,000, en alguna ocasión fue de 250,000, ha variado mucho. La industria automotriz pide el incremento para que naturalmente mayor número de unidades entren, pero el fisco cree también que se ha abusado con esta. Es decir, hay empresas que tienen más coches que funcionarios, por ejemplo, porque también están para los familiares de los dueños, de los accionistas, etcétera. Entonces, es una medida también que ha sido, con el paso del tiempo, sujeta a muchas modificaciones. Para este año estará 175,000 pesos el tope del monto original de la inversión, sujeto a depreciación, a deducción. Adelante, por favor. También han habido, resultado ahí de diversas operaciones, un esquema complejo para el pago de las ejidos, comunidades, etcétera. Entonces, el SAT debe emitir reglas para instrumentar un esquema que permita
En principio, este tipo de entes están exentos del impuesto, pero aquí se señala que cuando hayan permitido a otra persona el uso, goce o afectación de sus terrenos, bienes o derechos, habrá casos en los que tengan que pagar el impuesto y debe de dar, mediante reglas generales, un esquema al SAT para que este tipo de entes se regularicen en el pago de sus impuestos. La que sigue, por favor. En el RIF también hay contribuyentes que, además de tener la tiendita, por ejemplo, ya venían, ¿no? Reciben salarios, algunos reciben intereses, les depositan ahí. Se permite también que, además de ser actividad empresarial, puedo ser de arrendamiento, ¿no? Sin excluirme, siempre que por el conjunto de las actividades no rebase el monto de 2 millones de pesos. Esto seguramente permite que más contribuyentes puedan tributar en este régimen. Es decir, alguien puede tener salarios, intereses y arrendamiento, además de actividad empresarial, y si no rebasa 2 millones de pesos, puede tributar en este régimen. Creo que esto es positivo, permite que más personas estén en este régimen que decía, es bastante benéfico para los contribuyentes. La que sigue, por favor. También aquí, continuando con este régimen, el RIF, tratándose de operaciones con público en general, si no les piden un comprobante, el cliente, alguien llega y compra unos cigarros, etcétera, entonces con operaciones inferiores a 250 pesos no tendrá la obligación de expedir el comprobante, debe de incluirlo en el total de las ventas y hacer un comprobante global. Pero esto también ayuda. En realidad, muchas veces ni uno mismo se detiene como comprador a esperar a que le den algo, ¿no? Entonces aquí dice, ok, queda relevado, porque si no, constituye una infracción a las normas vigentes y tenía una sanción. Como sabemos, para que las adquisiciones, compras, etcétera, sean deducibles, el efectivo es fácilmente manipulable, entonces hay límites a partir de los cuales, del monto de la operación, tengo que pagarlas con un medio distinto al efectivo. Tarjeta de débito, de crédito, cheque, transferencia electrónica, etcétera. La regla es más fuerte para otros contribuyentes. Aquí se da el beneficio a los del RIF, que las operaciones hasta 5,000 pesos las puedo deducir pagadas en efectivo, mayores a 5,000 tendría que pagarlas con cualquiera de estos medios. Y es precisamente aquí en donde están los problemas, ¿no? El que vende productos del campo, ¿a qué hora consigue el comprobante? Digo, no es el tema de la plática, pero esa ha sido básica, es cíclico, ¿no? Y circular el tema. Oye, deduces, tienes que reunir ciertos requisitos, pero mi proveedor, el productor del campo, etcétera, no me da, los consigo en sitios en donde no hay formalidad. Es un esfuerzo muy grande, todos los que pagamos impuestos queremos que también paguen impuestos los demás, pero es un tema que siempre surge, ¿no? ¿Qué pasa cuando a ti, ok, las operaciones de más de 5,000, si compraste y no hay un comprobante y menos te reciben un cheque, tienes algunos problemas, pero vaya, creo que sí es un buen esfuerzo, ¿no? No expides comprobantes por operaciones menores a 250 si no te lo piden y las obligaciones para pagar con cheque o transferencia son solo por adquisiciones mayores a 5,000 pesos. Adelante, por favor. Naturalmente, en muchas zonas no hay servicios financieros, no hay bancos disponibles, entonces pedirle a alguien que pague con cheque pues resulta ilusorio. Se va a publicar en el mes de enero un listado de las poblaciones o zonas que carecen de servicios financieros en donde esta norma no sería aplicable, la de pagar con… naturalmente, para estar en este régimen hay ciertos requisitos y uno de ellos es el de presentar declaraciones bimestrales. Si no cumplo, me salgo del régimen. Aquí se amplía, es decir, si incumplo en hasta 2 ocasiones y eso continúo. El límite es durante 6 años, traigo hasta 3 veces y 2 veces en forma consecutiva. Si me excedo, se amplía un poco, me tengo que salir del régimen. Aquí es muy importante que los contribuyentes que están en este régimen acudan a las autoridades si no tienen acceso a contadores, etcétera, para que les ayuden a cumplir con su obligación, porque la sanción implícita, no económica, pero implica, es dejar el régimen, ¿no? Y entonces el contribuyente tiene que cumplir con muchas mayores obligaciones y entonces sí está, si no podía cumplir con
previsiblemente con el otro es más complejo todavía, ¿no? Adelante, por favor. Esto es cuando alguien compra un negocio, la totalidad, dice, de los activos, etcétera, y dice, oye, ¿puedo tributar en el RIF? La solución que se toma es sí, con algunos requisitos. Tengo que presentar, compro una miscelánea, el anterior dueño venía tributando en este régimen. Bueno, tengo que presentar un aviso al SAT a partir de los 15 días de la adquisición y el contribuyente anterior me tiene que decir a mí cuántos años venía tributando en el RIF en este régimen. Uno entiende que prácticamente yo sería como una especie, lo sustituiría, no es muy clara la disposición en este sentido y yo continuaría aplicando los porcentajes que dejo de aplicar. No es muy clara en esta parte si yo puedo entrar como un contribuyente nuevo o básicamente en los años en que él tributó y yo continuaría con el resto. Pero esto decía, es positivo, no se podía. Hoy adquiero la negociación y puedo tributar en el RIF siempre que cumpla con estos requisitos, ¿no? Adelante, por favor. Va a haber también un esquema, el SAT expedirá algunas reglas por las empresas de participación estatal mayoritaria, uno piensa en Diconsa, etcétera, Liconsa, que vendan a través de contribuyentes del RIF bienes de la canasta básica, un esquema de retención. Básicamente van a distribuir estos productos de la canasta básica y en vez de que ellos paguen su impuesto directamente, yo aplico una retención. En las comunidades muy alejadas es complejo el esquema de distribución de las tiendas ya mucho menores en número, pero de Conasupo, por ejemplo, ¿no? Alguien hace esto y dice, bueno, ¿cómo le hago? Aquí el SAT va a publicar un régimen con el procedimiento de retención con el que pagaría sus impuestos quien se dedique a estas actividades, básicamente, por conducto de empresas de participación estatal mayoritaria. Adelante, por favor. En deducciones personales para quienes tienen, lamentablemente han sufrido alguna incapacidad laboral o tiene otra discapacidad, se permite que sean deducibles los pagos sin entrar al tope que prevé la ley por honorarios médicos, dentales, pero también compra o alquiler de aparatos de rehabilitación, pagos de enfermería, etcétera, para este tipo de contribuyentes sin que entren al tope que tiene este tipo de gastos, ¿no? Vienen algunos requisitos, hay que contar con una constancia expedida, ¿no? Para quienes tienen, decía, alguna incapacidad laboral u otra discapacidad. Adelante, por favor. No están sujetas al tope de las deducciones. En el caso de incapacidad temporal o permanente parcial, la deducción solo aplica cuando dicha incapacidad sea igual a un 50% o mayor. Para este año, el límite de las deducciones para las personas físicas es la cantidad menor que resulte de 4 salarios mínimos o el 10% de los ingresos. Cualquier cosa que exceda no es deducible. Para el 2016 se amplía, sube a 5 salarios mínimos, es alrededor de 20 y tantos mil pesos más adicionales, o el 15%, acuérdense que es la cantidad menor del total de ingresos del trabajador. Puede ayudar, estos son gastos que no se planea, es un límite que ha sido un poco criticado, algunos amparos han sido exitosos, la Prodecon estaba defendiendo a algunos de los contribuyentes que tenían este problema porque alguien trae un gasto médico, por ejemplo, muy elevado y le dicen sí, pero no lo puedes deducir en su totalidad. Aquí se amplía, decía, para este año son 4 salarios mínimos del tope o 10% el que resulte menor. Para el año próximo se sube a 5 salarios mínimos o 15 el que sea menor. Adelante, por favor. Cuando se instrumentó esta medida de topar, se cree que hay abusos, etcétera, no se consideró que hay algunos mecanismos financieros que ya se utilizaban por algunos contribuyentes que realizan aportaciones de primas de contratos de seguro, etcétera, para cuando se retiren al llegar a los 65 años, con algunas condiciones que eran deducibles. Estos existen prácticamente en todos los países, pero al estar en el tope del 10% o 4 salarios mínimos, evidentemente muchos de estos ya no eran deducibles porque estaban los gastos médicos, etcétera, y entonces había ahí un desincentivo para esta figura. Se retoma básicamente
ya no entran al tope de los 4 salarios mínimos, bueno, de los 5 salarios mínimos o 15%, este tipo de inversiones, ¿no? Muchas personas, algunas personas traían ya estas cuentas, son benéficas porque me permiten deducir del año en que los pague, y cuando me retire tengo que pagar impuestos, claro, pero generalmente si yo ya no estoy percibiendo ingresos, mi tasa de impuestos sobre la renta pues obviamente es inferior. Cuando pague, si ese es el único ingreso, tengo un beneficio financiero, además del crecimiento que hay en ese sentido de estas sumas, ¿no? Es algo de lo que creo que ayuda. En México, lamentablemente, los planes de pensiones no son los óptimos y la gente cuando se retira o se jubila, pues se encuentra con problemas económicos. No aplicaría probablemente para todos, está el esquema también de aportaciones adicionales a las AFORES, pero quien puede hacer algunos pagos adicionales, contratar algún instrumento de estos, es benéfico, decía, porque si bien es cierto que lo deduzco en el año en que lo pago, tiene un beneficio porque si estoy activo mi tasa de impuestos es más elevada, y cuando a mí me lo paguen, ya estoy con algunas condiciones, etcétera, no tengo más ingresos, mi tasa del impuesto sobre la renta en el momento en que lo perciba es sensiblemente o puede ser sensiblemente inferior. Adelante, por favor. Repatriación de capitales. En algunas ocasiones anteriores se habían hecho unos esquemas muy benéficos para retornar quienes tenían ingresos, inversiones en el extranjero. A partir del 2015, bueno, y el año próximo, ya están, con la crisis económica mundial empezó la presión positiva en muchos casos para combatir por un lado a los llamados paraísos fiscales y además para intercambiar información entre los países, ¿no? Estos liderados básicamente por Estados Unidos y otros integrantes de la OCDE. Hay un intercambio de información, hay tratados, el FATCA, de intercambio de información. México ya entregó alguna información, están en proceso con Estados Unidos. Durante mucho tiempo, pues esta era una medida fácil, había razones de seguridad, patrimoniales, temores a devaluaciones súbitas, etcétera, y en la zona de la frontera pues era con mucha más frecuencia. Yo recuerdo que en alguna ocasión que fuimos a dar una plática sobre el IDE en Tijuana o Mexicali, nos dijeron, eso aquí no sirve de nada, ¿no? Recibo las ventas diarias, me las guardo en la bolsa, cruzo y tengo una cuenta en el banco norteamericano. Malas noticias, ya empezó el intercambio para este tipo de personas, ya empezó el intercambio con Estados Unidos, pero no exclusivamente, en donde los bancos van a informar quién tiene dinero allá, cuánto recibieron de intereses, etcétera. La iniciativa privada pidió que hubiera nuevamente un esquema de repatriación de capitales, pero el SAT argumentó, y me parece que correcto decir, ¿por qué te voy a perdonar impuestos si ya te tengo? Antes no sabía cuánto tenías ni quiénes tenían dinero en el extranjero. Hoy, con el intercambio de información, ya lo sé. ¿Por qué te tendría que dar un esquema? Porque generalmente era una tasa, ¿se acuerdan? El timbre fiscal, etcétera, bajísima a quienes regresaban el dinero. Aquí hay algunas facilidades, habrá que esperar las reglas, pero también es cierto que tienen razón. Si el fisco norteamericano ya le va a informar fulanito de tal, tiene estas cantidades allá, ya no hay el incentivo de decir, ok, lo perdono para que traiga, o le perdono una parte del impuesto para que traiga su dinero a México, ¿no? Entonces, hay varios requisitos y se van a publicar reglas. Primero, si alguien se enteró de las presiones y es dinero del 2015, no aplica, que se hayan mantenido 31 de diciembre del 2014 para este esquema, ¿no? Bueno, y siempre que se cumplan con diversos requisitos, solo señalamos algunos. La que sigue, por favor. Aquí algo se movió, esta es la de dividendos. A ver si podemos pasar y regresamos tantito. Bueno, ahorita volvemos al tema de repatriación. La que sigue, por favor. Sobre dividendos distribuidos, también hay un crédito fiscal a los contribuyentes personas físicas que reciban dividendos utilidades que se reinviertan, ¿no? Y distribuyan generados en estos ejercicios 2014, 2015, 2016. Es decir, se distribuyen, se reinvierten por la persona moral y algunos requisitos. Ahí hay un porcentaje de estímulos. En el 2017 va creciendo del 1% sobre el dividendo, del 2% para el 2018 y del 2019 en adelante el 5%. Adelante, por favor. Deducción inmediata, que es algo que se había eliminado en la ley y que ahora se retoma. La iniciativa privada pedía un monto de ingresos mucho más elevado. Se da, compro determinados bienes y deduzco, no exactamente el 100%, pero sí, en vez de hacer una deducción en varios años,
lo deduzco en una sola ocasión, en el ejercicio, y es benéfico porque ya no pago impuestos sobre la renta. Si, por ejemplo, mi deducción es elevada, podría yo ese año ya no pagar impuestos sobre la renta. Los requisitos son que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos hayan sido hasta de 100 millones de pesos o para quienes inician actividades y estiman que no van a rebasarlos, que no van a superarlos. Sin límite de ingresos para quienes, las constructoras de carreteras, caminos y puentes, y ahora que está de moda, ayer se adjudicaron varios campos, ¿no?, a la iniciativa privada para quienes realicen inversiones en las actividades previstas en la Ley de Hidrocarburos y en equipo para la generación, transporte, disminución y suministro. Estos no tendrían ese límite y entonces deduzco en el ejercicio en que compro un porcentaje, no es 100%, pero muy cercano, y tiene un beneficio financiero en esta parte. Adelante, por favor. Se puede aplicar para las inversiones realizadas del 1 de septiembre de este año al 31 de diciembre del 2015, cumpliendo, bueno, con los requisitos que se señalan, es decir, aunque no ha entrado formalmente en vigor, puedo aplicarlo. Y en el IVA, claro, se considera erogación totalmente deducible al 100% siempre que se reúnan los demás requisitos. Adelante. El tema de las devoluciones de impuestos, otro tema polémico, ríspido en las relaciones, fuente de tensión entre las relaciones fisco-contribuyente, ¿no? Por una parte, los contribuyentes que dicen, oye, ese es dinero mío, devuélvemelo, tengo derecho a él, tengo un impacto en mis actividades si no lo recupero pronto, pero por el otro se han dado también verdaderos abusos, ¿no? Si uno ve las cifras globales de las deducciones de impuestos, especialmente de empresas, ¿no?, han venido creciendo, pero sustancialmente. En la página del SAT están en el informe tributario de gestión. Cuando surgió la compensación universal, esto es la posibilidad de compensar un impuesto, el IVA, contra cualquier otro impuesto, se pensó que iban a disminuir, siguieron hacia arriba, y mucho más arriba del crecimiento de la economía, lo que hace pensar que muchas de estas son fraudulentas, ¿no? Muchas son de papel nada más que no tienen mayor soporte, etcétera. Pagan justos por pecadores porque entonces se han tomado diversas medidas que han generado, esto está en la ley, revisiones, etcétera, pero también excesos en este sentido. Se hacen aquí algunas modificaciones, se crea un artículo, se rehace, ya estaban las disposiciones, el artículo 22D, con las facultades de comprobación para verificar la procedencia de las devoluciones conforme a ciertas reglas que comentaremos aquí. Adelante, por favor. Primero, bueno, el plazo mínimo, esto es benéfico, es un máximo de 90 días si no le tiene que compulsar a terceros. Si es solamente con el contribuyente, 90 días. Esto es benéfico, es inferior al que se tiene hoy. ¿Qué pasa si en este plazo la autoridad no termina la revisión? Pues es su culpa y debe de resolver con lo que al vencimiento del plazo tiene, con la documentación que tiene. Eso hace también que requieran la información idónea desde el principio, ¿no? Entonces, 90 días como plazo y 180 días en el otro caso. No le puede liquidar un impuesto. Hoy en algunas decían, no solo no te voy a devolver, sino me debes. Aquí ya se dice, no, a ver, lo que estás haciendo es revisar si procede la devolución, no es un ejercicio de facultades de comprobación para determinar impuestos. Y para que quede claro, al término del plazo debe emitir la resolución y notificarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles, porque ya terminé. Oye, ¿ya le notificaste? No. Tienes 10 días para hacerlo. Si es favorable, tienes otros 10 días para pagarle la devolución, si no, pues no tendrías que pagar intereses, etcétera. Se acotan las facultades de la autoridad. Es cierto que hay, decía, abusos flagrantes, pero también hay excesos de la otra parte, ¿no? Entonces, creo que esto es práctico, esta es intervención de la PRODECON, de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, y vamos a ver cómo funciona en el 2016. Pero es sin duda cierto que el crecimiento de las devoluciones no se explica porque no coincide con el resto de la economía, no coincide con las exportaciones o con la producción agrícola, ganadera, que son las que tienen tasa cero y siempre generan estas devoluciones. Entonces, de que se tiene que hacer algo, sí, sin duda. Esto es básicamente para empresas o para personas físicas con actividad empresarial.
En donde hay un gran avance, sin duda, es en las devoluciones automáticas, ¿no? Ya ven que las personas presentan su declaración anual y a la semana, en algunos casos, ya les están depositando. Pero cuando vienen las devoluciones, de ahí va que es más fácilmente manipulable, aparte, bueno, es donde surgen los problemas. Pero decía, si uno ve, por curiosidad, en el informe tributario que está en la página del SAT, las devoluciones, los montos van creciendo, aunque la economía crezca menos, ¿no? Lo que evidentemente genera un problema que se presenta en muchos países, ¿no? El del abuso a la hora de pedir las devoluciones. Adelante, por favor. Una de las reformas que se hicieron es que cuando están haciéndole una revisión a un contribuyente, le deben de informar a quienes al contribuyente, a su representante legal o a los órganos de dirección, cuál es la situación, si han detectado hechos u omisiones. Aquí el SAT emitió unas reglas, etcétera, y como ya prácticamente todo va hacia lo electrónico, esta obligación subsiste de informarle al contribuyente, a su representante legal, de las omisiones detectadas, hechos u omisiones. Ahora será mediante buzón tributario, de manera electrónica, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos a la última acta parcial, al oficio de observaciones o en su caso la resolución. Adelante, por favor. Algunas multas que no estaban, es básicamente para contribuyentes de mayor capacidad administrativa, no proporcionar la información de operaciones relevantes, la multa, es decir, estos son contribuyentes con mayor capacidad administrativa, sí pueden cumplir, pero la multa es de 140,000 a 200,000 pesos, una multa elevada. Contabilidad electrónica, proporcionarle al SAT, no tenía infracción, están los amparos, ahora van a entrar ya muchas personas físicas, entonces tampoco había el monto de la sanción, será de 5,000 a 15,000 pesos la multa por no proporcionarla. Adelante, por favor. El sector de los artesanos también es uno que ha tenido dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, estuvieron en facilidades administrativas hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? Ahora, en el mes de enero, de una parte de febrero, tiene 30 días hábiles el SAT, debe de dar un esquema opcional de pago para los artesanos, siempre que sean personas físicas, que no hayan rebasado sus ventas 250,000 pesos, alrededor de 20,500, 20,800 pesos mensuales, y que sean prácticamente de su totalidad. El 90% debe de ser de la enajenación de artesanías. Creo que esto es benéfico, es un sector también que tiene muchas dificultades para el cumplimiento y esperamos que las reglas también estén accesibles para este sector de contribuyentes. Adelante, por favor. En el IEPS cambia el esquema, ya saben, ahora va a haber cuota por litro a partir del 2016, entonces hay un transitorio, varias cosas aquí, que en las enajenaciones de gasolinas y diésel efectuadas en diciembre, pero que se cobren con posterioridad, hasta a más tardar el 10 de enero del 2016, se determina y paga conforme a las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre. Hoy es un porcentaje de acuerdo a la ubicación de la estación de servicio, el año próximo será una cuota por litro, ¿no? Adelante, por favor. Es un tema de exportación de los alimentos con alta densidad calórica, se grabaron con IEPS en México en la lucha contra la obesidad, pero en la exportación, para poder acreditar el impuesto que a ellos les hayan cobrado, se considera grabado a tasa cero. Es un detalle ahí técnico en este sentido. Adelante, por favor. Revisiones electrónicas. Decía, la estimación es que se van a llevar a cabo 16,000 revisiones en este año. Va a ser un esquema pues interesante, habrá que estar pendientes del buzón, cada contribuyente tiene un buzón electrónico, entonces bueno, tendrá que consultarlo porque este será el medio de comunicación. Naturalmente obedece a tener un esquema mucho más ágil, ¿no? Ya se utiliza bastante, pero uno se pregunta si todos estamos listos para ello, ¿no? Porque por temas de desconocimiento, de edad, uno le pregunta a alguien de 70 años, oye, ¿no quieres ver internet? Te dice, no, no me interesa. No, dice, ok. Allá hay muchos arrendadores, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Entiende uno que los demás pues, todos andan con el celular en la mano y consultando no solo Face, ¿no? Sino uno espera que también algunas otras cuestiones, y este va a ser el esquema. Tiene naturalmente ventaja, uno no puede oponerse, digo, además el desarrollo normal de la tecnología, pero corresponde también al sueño de la autoridad. ¿En qué pierden muchos asuntos las autoridades? En que no notifican correctamente el inicio de la visita, las liquidaciones, etcétera. Bueno, este es el sueño, porque ya no te tengo que… Oye, se identificó el visitador, irrelevante. Oye, se cercioró que era el domicilio fiscal, irrelevante. Ahora es electrónico, ¿no? Esta es una prueba, vamos a ver cómo funciona. No podía ser de otra forma, ¿no? Ya hay juicio en línea en el Tribunal Fiscal, los juicios de amparo ya van a tramitarse también de esta manera electrónica, hacia allá va prácticamente todo, con algunas complejidades, dificultades. Yo he visto que algunos, el juicio en línea en el tribunal, uno va con alguien, imprimió el archivo, ¿no? Dice uno, esa no es la idea es ahorrar papel, ¿no? Pero le digo, ya tienes el expediente, pero electrónico. No, lo imprimen. Entonces diciendo, como para qué sirvió, pero en fin, esperamos que esto, obviamente también es un tema generacional, hay quienes nos resistimos un poquito, dice uno, oye, pero, tengo que aportar mucha documentación, etcétera, pero este va a ser el esquema y evidentemente tendrá que irse ajustando, ¿no? Ya estaba a la disposición, se hacen algunos ajustes y bueno, pues ya arranca en este año. Entonces, vía buzón electrónico, la autoridad me dará a conocer los hechos que deriven, hechos o omisiones, que haya irregularidades, etcétera, con una evidentemente omisión, y me acompaña una resolución provisional y en muchos casos una preliquidación. Esto es tu cuenta previa, ¿no? De una vez, aquí está. Se hicieron ya algunas pruebas, entiendo yo, con un esquema distinto, le llamaban revisiones express físicamente, pero llegaban con el contribuyente, tiene su parte benéfica, y le decían, ya me enteré que tienes estas operaciones, 1, 2, 3 con fulano, sutano y perengano, me estás engañando y te digo nombres, horas y demás, ¿no? Entonces el contribuyente decía, sí, está. Hoy la auditoría normal es al revés, ¿no? O sea, llegan y el contribuyente dice, ¿qué tanto sabrán de mí estos tipos, no? Como le hacen algunos señores que llegan a su casa ahí oliendo a leña de otro hogar y dicen, había mucho trabajo. Aquí es un poquito el esquema parecido. Aquí ya le van a decir al contribuyente, estas operaciones pues no las tienes declaradas, ¿no? Y aquí va tu preliquidación en su caso, ya un monto propuesto ahí. ¿Qué sucede? Bueno, tengo 15 días para manifestar lo que a mi derecho convenga. Si estimo que es infundado, proporciono la documentación, etcétera, para desvirtuarlas, o ya pagué, etcétera, pero también puedo aceptar pagar, ¿no? Decir, ok, es cierto, ya me cacharon y tendré que pagar, ¿no? Adelante, por favor. Cumplo los 15 días, puedo aceptar la resolución, pagar en el plazo señalado, hay una multa del 20% de las contribuciones omitidas y pago. No pago, aporto pruebas. Entonces, las analiza la autoridad, puede hacerme un segundo requerimiento, tiene en 10 días y yo tengo 10 días para responder. O duda de alguna información con terceros y entonces le puede solicitar información o documentación a ese tercero, las compulsas, y se suspende el plazo para concluir la visita, ¿no? La revisión electrónica, perdón, me quedo con la parte conceptual vigente. Adelante. Una vez que ese tercero le haya entregado la información, o yo le di pruebas adicionales, etcétera, la autoridad tiene 40 días para emitir y notificar la resolución al contribuyente, ya sea que le emite o no aporté los 15 días, me dieron el plazo de 15 días y no hice absolutamente nada, entonces se vuelve definitiva y las cantidades van a cobrarse ya en el procedimiento administrativo de ejecución. Evidentemente la autoridad también va a ser cautelosa en este sentido, por eso anuncian solo 16,000. El número total de revisiones es mucho mayor a ese, ¿no? Sumadas entre el SAT y las que llevan a cabo las entidades federativas. Pero bueno, pues es algo novedoso, habrá que estar pendientes, decía, con el buzón por los plazos, ¿no? ¿Qué sucede si me fui de vacaciones? Me pregunto yo, si esto y aquello, el contribuyente persona física, ¿no? En las personas morales, por lo menos en las de cierto tamaño, también hay muy pequeñas. Es esta parte también compleja si son pequeñas porque generalmente solo el contador es el que se entera de esta información,
pero es algo que habrá que tener en consideración, ¿no? Que transcurridos los plazos, y en 15 días se transcurrió el plazo de los 15 días y no hice nada, la resolución se vuelve definitiva y me la van a ir a cobrar. Porque luego los contribuyentes creen que se trata, no de hueso, dicen, pues ahí la autoridad dice que sí, entonces, y tiene la presunción de validez, de legalidad. Se genera un poco la etapa que llaman negación, ¿no? Aquí es importante porque los plazos son breves y el procedimiento es electrónico, ¿no? Entonces veremos cómo funciona. Entiendo que en otra de las salas, no sé si ya fueron, era tema hoy de parte de las autoridades fiscales o va a ser más tarde. Ah, ya está ahí. Entonces, eso creo yo que es importante saber cómo va a estar funcionando. Tiene la ventaja también de la agilidad. Las revisiones antes, si se acuerdan algunas personas que son más o menos contemporáneos míos, se tardaban muchísimo, ¿no? En alguna época. Hoy han ido disminuyendo, hay plazos, pero había revisiones de 2, 3 años y hoy esto va a ser mucho más rápido. Le conviene al contribuyente, bueno, tiene multas reducidas y si de plano no tiene elementos, esto puede ser útil para él. Decía, habrá algunos casos donde el buzón electrónico no es algo que el contribuyente, en el caso de arrendadores, etcétera, un concepto que sea de fácil manejo, comprensión, etcétera, ¿no? Muchos la clave no la anotan, ¿no? Abren un correo electrónico, el símil, y ya se les olvidó, nunca la anotan, no están familiarizados. Evidentemente hay un sector que no tiene problema con el manejo electrónico en este sentido, ¿no? Entonces, esto es algo, 16,000 tienen anunciadas, vamos a ver cómo funciona el año próximo, ¿no? Adelante, por favor. Todavía me falta la parte, algo pasó aquí con la lámina en la parte de repatriación. Decía, bueno, se tienen 6 meses para retornar el dinero, 180 días básicamente. Tengo que retornarlo por medio de una institución financiera. Tengo que invertirlo durante 3 años, dependiendo si soy persona moral o física, ahí vienen las cosas. Y en esos 3 años no lo puedo variar, esto es, me lo traigo. Lo invierto, durante 3 años no lo puedo tocar y vamos a esperar la publicación de las reglas, ¿no? Pero esto es algo que si el contribuyente no lo hace, lo detectan y van a estarle pues, ya requiriendo el pago del impuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay información global en todos lados. Yo creo que es positivo, ¿no? Hay personas ahí que venían abusando, simplemente llevándose el dinero al extranjero. Entonces, bueno, aquí hay una oportunidad. Naturalmente, no está prohibido tener cuentas en el extranjero, pero deben de pagarse los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, eso es Oye, dicen, ¿continúo con el dinero allá? Sí, lo has venido declarando, si pagas los impuestos, es el concepto en el capítulo de otros ingresos para las personas físicas, ahí se tienen que declarar y lo pagas, no pasa nada. Si no, esta puede ser una buena oportunidad para aquellos que tienen cuentas. Hay diversas necesidades, hay quien viaja con frecuencia, hay quien percibe ingresos de allá, hay quien tiene familiares viviendo allá y por eso tienen cuentas abiertas. Hay que declarar los intereses, ¿no? La ganancia cambiaria. Entonces, está aquí el esquema de repatriación y el esquema normal de pago de las contribuciones en este sentido. Pues agradezco su atención. Muy buenas tardes. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, alguna duda?